Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente. Después del influjo espiritual en el que estuvimos inmersos, pensé un poquito, el tiempo, el verbo, la semana anterior, con motivo de la muerte de, primero el Papa Francisco, que fue antes de la semana anterior. La semana anterior fue el cónclave, la elección del nuevo Papa. Pues yo siento que hubo mucha gente en el mundo, porque es una cantidad de católicos en el mundo de muchos millones. ¿Cómo cuántos millones de católicos hay en el mundo? ¿1,000? ¿1,400 millones? Es una cantidad enorme. Y a quienes no somos católicos, sino que pertenecemos a otras denominaciones religiosas, yo soy uno de ellos, que no sigo el comportamiento de muchos cristianos, católicos y de otras religiones, que por las mínimas o máximas diferencias pasan empleitados, dividiendo más a una sociedad como la nuestra. Miren que tengo que extenderme y no les prometo más de 2 minutos para que ustedes me entiendan. Yo me casé con una dama católica y la crianza de mis hijos fue en un colegio católico. Voy a la iglesia católica, muy poco voy a mi iglesia primigenia, que es la bautista, ahí. ¿Y saben por qué? Porque a los 5 años de edad, mi abuela, Adelita Barahona, me llevó a la capilla. Usted se levanta temprano este domingo, les estoy hablando de los años 60, porque llega de Tegucigalpa un predicador. En ese tiempo, en mi pueblo, solo existía la iglesia católica. Y ella, bajo el influjo de sus hermanas y una hermana que estudió en Estados Unidos, pues influyó. Mi abuela, la queríamos mucho, ya murió. Ayer estuve, por cierto, en su tumba, en el cementerio de mi pueblo, visitando la tumba de mi madre, la tumba de mi padre y otros familiares y gente que yo conocí desde los años 60 y di con la tumba de mi abuela Lita, que fue una señora que influyó mucho en mi vida, en el temor a Dios. Ya miré una tumba deteriorada por el paso de los años. Al lado, casi al lado, miré la tumba de la madre de mi mami, de mi abuela Laura Vázquez. Pero la de Lita la miré deteriorada. Ella murió en 1974, si mal no recuerdo. ¿Y saben cómo murió mi abuela Lita? Estábamos en la capilla del pueblo a las 7 de la noche en un culto de oración. Los cultos de oración eran los miércoles. A las 7:30 lloró una niña
que vivía en un barracón enfrente de la capilla. La mamá de esa niña era la pianista, era quien tocaba el órgano en la iglesia. Y mi abuela Lita, para que ella no interrumpiera su ejecución en ese culto de oración, le hizo señas que no parara, que ella iba a asistir al barracón, caminar unos 20, 25 metros para ver qué estaba pasando con su niña Lucy. Lucy, donde quiera que estés, has de tener ya tus 45, 50 años. Fíjate que recuerdo esa noche. Ya había energía eléctrica en el pueblo, pero era una energía tenue porque era un motor para todo un pueblo, una planta eléctrica. Para llegar al barracón había que subir 6, 7 gradas. La puerta de entrada a esa casa, barracón le llamo yo, era una casa de madera. La puerta era de tela metálica. ¿Se imaginan ustedes? Sin mucha energía eléctrica, algo oscuro, subiendo unas gradas de madera. Una abuela de 73 años, con lentes, claro, tela metálica. Ella creyó que no había puerta, tropezó con la tela metálica, rodó por la grada sin saber nosotros que estábamos en la iglesia. ¿Qué tenía yo en ese momento? 1973, 1974, 9, 10 años. Lo que les voy a contar en este momento, no nos dimos cuenta sino hasta que ella fue llevada a una misión de salud que se instaló en el Porvenir de Alas del Socorro. Alas del Socorro, creo que era adventista, y creo que es el mismo hospital que luego trasladaron para Valle de Ángeles. Cuando llegue el centro de salud a mi pueblo, dijo el Estado, aquí ya no necesitan un centro, dijeron los estadounidenses, aquí ya no necesitan esta misión, porque ya tienen un centro de salud. Entonces, cuando mi abuela rodó, se fracturó la muñeca. Desafortunadamente, cayó en estiércol, se hizo una herida, cayó en estiércol. La llevaron para la clínica de los adventistas. Desafortunadamente no tenían ellos la inyección antitetánica. Pero al siguiente día, era un servicio especial, llegó una avioneta, aterrizó en la carretera de entrada a mi pueblo, que sigue siendo la misma, solo que ahora pavimentada, y la trajeron para Tegucigalpa. Las hermanas de mi abuela la internaron ahí en el Hospital El Carmen, donde falleció como a los 8 días, producto de tétano. Ya era muy tarde cuando le pusieron la antitetánica. De esa noche a la iglesia, pastor, cantando. Usted acaba de venir, no escuchó mi relato. Mi abuela no quiso que la muchacha del órgano interrumpiera el culto de oración ese miércoles, sino que fue a atender a su niña, que lloró porque estaba en un barracón cercano a la capilla nuestra. Y murió mi abuela. Murió mi abuela. Solo me acuerdo de aquel telegrama: Adela en estado grave. 4 palabras. Solo eran 5 palabras en un telegrama. Ya después de la 5ª palabra, le cobraban un 5 o 20 centavos al cliente. Esperando desenlace, 6 palabras. Seguramente pagaron 20 centavos más por esa palabra desenlace. Y le digo a mi madre: ¿qué desenlace, mami? Le digo. Ya me explicó mi mami. Entonces, he tenido desde los 5 años un fuerte influjo bautista, protestante. Pero me casé con una mujer católica. Mis hijos se han criado en colegios católicos, por lo tanto son católicos. Yo, cuando me encuentro destruido ética, moral y espiritualmente, de vez en cuando voy a una iglesia bautista y voy a la iglesia católica algunas veces, acompañándolos a ellos, a mi familia.
No sé si es que soy dual, pero soy de los que creo que hay un Dios único, que tiene un Hijo, que hay un Espíritu Santo, y no me meto en esos disensos. Que mi doctrina sea ambigua también, posiblemente, Diosito, perdóname, pero al final te busco a ti, sigo a tu Hijo, y oro y leo, no como antes, porque me he enfriado para que el Espíritu Santo esté en mí. Lo que quiero decir es que la semana pasada me esperancé mucho y sigo esperanzado con el Papa de la Iglesia Católica. Muy difícilmente yo me vuelva católico. Mis raíces son desde los 5 años. Pero al final, ¿de qué me sirve yo si soy cristiano, bautista o católico, si estoy frío? ¿De qué me sirve? Entonces quedo allá en esa confusión, en ese mar interno de contradicciones y de temor a Dios, diciéndole: Padre, protégeme, ayúdame, dame fortaleza, claridad, sabiduría. Y aunque te esté defraudando como ser humano, ¿sabes qué? Esa semilla que sembraste a los 5 años no se me ha secado, porque el mismo temor que tuve desde allá lo tengo ahora mismo. Entonces llego a la conclusión que Dios sigue tocando mi corazón. Siento que lo sigo tocando. Renato, estás con vida. Solo cuando se está con vida hay un hálito de vida eterna. Aunque hay algunos que creen, bueno, no sé, esto me confunde, de que uno está salvo aunque sea pecador, porque hubo alguien que murió en la cruz. Pero si yo, sabiendo que Él murió en la cruz, que se sacrificó por mis pecados para que yo no peque, ¿quién no peca?, me dicen. Cualquier pecado que cometas está salvo. Y si muero en pecado, ¿qué les digo? Ahí es donde todavía no entiendo algunas doctrinas. Y si muero en pecado, voy al infierno, voy al cielo. Estás salvo ya, un hombre pagó por tus pecados. Indistintamente de mi comportamiento actual, estoy a salvo. Podés pecar, es que no vas a dejar de pecar. Bueno, como no yo vine a darles mi testimonio aquí, solo les quiero decir que bajo el influjo, la esperanza y la alegría que me dio la elección del Papa León XIV, el fin de semana, en las celebraciones del Día de la Madre, viendo el mausoleo de mi abuela Alita, que tanto influyó en mi vida, pero tanto influyó en mi vida mi abuela, seguí con esa racha espiritual que le llama un editorialista de un periódico a uno de sus últimos editoriales, siguiendo con esa racha espiritual. Yo, al igual que el editorialista, ando con esa misma racha espiritual en este momento. Y por eso elegí este tema, influenciado por un editorial que le leí al editorialista, para entender por qué el editorialista había salido con esto. Que conste, yo leo todos los editoriales de todos los medios, de los medios impresos, digitales, los leo todos, para ver cómo anda el medio, cómo anda el director del medio y cómo andan los dueños del medio, porque no soy ingenuo también. Y me encontré en uno de los últimos, no sé si es el antepenúltimo, penúltimo o último, con esto que dice: parafraseando a Sor Juana Inés de la Cruz: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Dice él, el editorialista, que varios lectores solicitaron que concluyésemos lo iniciado. Así que a lo anterior agregamos otras estrofas.
Es porque dice el editorialista que foros como este no están contribuyendo a la democracia porque le dan cabida a pensamientos extremistas, odiosos y antidemocráticos. Claro, no lo cita y yo no lo reclamo. Pero 45 años en esto, ¿cómo no va a entender las cosas uno? Y tampoco fue dedicado a Frente ni a mí. Simplemente yo me llevé la colita del editorial, una colitía. Y claro, yo soy autocrítico y dije, tendrá razón el editorialista. Es que alguna vez creo el editorialista hizo un editorial. Yo reaccioné, le envié un mensaje personal y al final él cree que los medios, o algunos medios, no voy a decir que todos, no estamos contribuyendo a crear un clima de condiciones para las elecciones del 30 de noviembre. Condiciones sanas, condiciones sanas. Piensa que traer a gente a enfrascarse a los programas o con críticas para el Consejo Nacional Electoral o con señalamientos personales contra él, es no contribuir a crear ese clima de paz. Entonces, él me respondió, porque no lo estoy criticando, es su pensamiento y es respetable. Para mí es un hombre muy inteligente. Y cualquier presidente no haría mal en tenerlo a él cercano como asesor, porque es muy inteligente. Yo mismo soy periodista y después de repasar todos los editoriales me concentro en el de él también. Y él me respondió y me dijo, es que este clima que están creando, no valoran lo bueno, esto, lo otro. Y mi respuesta fue, es que mire, usted sea tolerante, yo sé que lo es. Que mientras uno piensan como usted, hay otros que tienden a congelar las circunstancias, le digo. O sea, al final todos tenemos nuestros propósitos, objetivos, y peleamos muchas veces por causas de Estado, causas partidarias, y hay veces que causas personales también. Entonces, lo que yo he rescatado es que no deja de tener razón con lo que ha publicado en este editorial, no deja de tener razón. Pero en un sentido amplio de la autocrítica, yo pensaría, escupo para arriba sin el riesgo de que me caiga saliva. Yo creo que a esta altura de la humanidad, todos tenemos nuestros pecaditos, pecadillos y pecadotes. Y que nadie puede lanzar la primera piedra porque nadie está libre de pecados. Nadie está libre de pecados. Pero yo tomo lo lindo del mensaje y anduve buscando de qué autor es esto, de qué autor es esto. No, pero es que él está parafraseando a Sor Juana de la Cruz. Está parafraseando a Sor Juana de la Cruz. Y es bello lo que escribió. Hace 2, 3 días, es bello lo que escribió. Solo que yo me fui un poquito más adelante y dije, pero esto también le cae a él. Esta frasecita es para que todos los hondureños autocríticos, pensando en el futuro de Honduras y en lo mejor para Honduras, nos lancemos a esta piscina de buen pensamiento que tiene, no solo pensando que estamos afectando allá, sino que también nosotros hemos contribuido a esto. Aquí voy. Pensé que esto lo iba a hacer en 2 minutos y resulta que ya llevo 21 minutos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Políticos necios, os quejáis de elecciones inestables, sin ver que sois quienes causáis las tormentas indeseables. Queréis paz en el ambiente y soplándote pasáis, atizando el leño ardiente, que no os quemará pensáis. Unir la patria pedís con verbo astuto y artero, mas al tiempo dividís con puñal y con dinero. Lloráis por la institución que vuestro pulso ha fracturado. ¿Queréis que dé bien la función si desconfianza has rociado? Del caos sois el autor, cosechas lo que sembrasteis y os fingís su redentor. De la necesidad que inculcasteis, y así en vuestra hipocresía, sin escarmiento de los males, el país en agonía y vosotros siempre iguales. Clamáis por comicios puros, que sean libres demandáis, cargando un manchón oscuro de lo mismo que acusáis. Anheláis país unido en discursos mentirosos, mas sois quien lo ha dividido con desvergüenza y actos odiosos. Gritáis, el mal nos acecha, como si fuerais ajenos, cuando vuestra propia brecha esparció tanto veneno. Escandalizados culpáis a otros de lo que se carece. Ninguna culpa aceptáis de la ruina que os pertenece. Este no me gustó como lo leí, lo voy a repetir. Escandalizados culpáis a otros de lo que se carece. Ninguna culpa aceptáis de la ruina que os pertenece. Y pedís moderación mientras sembráis la trifulca, como quien da el empujón y después finge la culpa. Cesad ya de promesas vanas, de fingir santa intención. Sin decencia el país no sana de su gravísima infisión. Suplicáis la transparencia como viéndote al espejo, y no es tu opaca apariencia que empaña el impoluto reflejo. ¿Qué imparcialidad es deseada de la consejera hostigada? Y si uno la quiere azulada y al otro le apetece moteada. Y aquí se está metiendo en cosas muy personales, privadas, pero interesante, interesante. Él señala, él defiende, pero en el fondo es interesante reflexionar, porque yo estoy seguro que hasta él mismo va a reflexionar y decir, ¿cuánta culpa tengo también yo en esto? Imploráis un ente alejado de los conflictos críticos, y no es ese el resultado de los enfrentamientos políticos. Lo anheláis muy distanciado de lo impuro sin que os ocurra, si no es aire contaminado de vuestro prejuicio y figura. Exigís para la ley respeto, pero que se haga tu capricho, burlando la revés y derecho, bendecís lo antes dicho. Al pueblo fingís amor y lloráis su desventura, sin una pizca de sabor de sus lágrimas de amargura. Pero qué desmedida ambición. ¿Quién sufre vuestro egoísmo? La patria, que en su aflicción repudia más de lo mismo. Necios, no os quejéis ahora, llorando a llanto fingido de vuestra obra demoledora contra este pueblo sufrido. La fe siempre es llama de luz, que la esperanza os redima. No hagáis del avestruz, recuperad vuestra autoestima. El país vive momentos complejos, muy difíciles, y lo peor es que la incertidumbre está apoderándose de la hondureñidad.
Va a una reunión de familia, la gente está con incertidumbre. Va a un velorio, la gente está con incertidumbre. Va a un entierro, la gente está con incertidumbre. Va a una reunión social con un grupo de amigos, la gente está en incertidumbre. Va al cumpleaños de un amigo, como me pasó a mí en La Venta, Francisco Morazán, este sábado, con un lindo amigo y una linda familia, la gente está con incertidumbre. Donde quiera que nos movamos, izquierda, derecha, centro, chafarotes, policías, todos andan con incertidumbre. Entonces, reflexionar sobre pensamientos como este es bueno, sin dejar también de ser críticos constructivos contra algunos pensamientos, por muy buenos que sean. Pero es que yo creo que aquí hay que meternos todos, todos tenemos una cuota de responsabilidad en el país que tenemos. Todos tenemos una cuota. Pero que es bueno pedirle a Honduras, alto a este país que hemos criado y que seguimos construyendo, y sobre todo en los próximos meses, porque si no lo hacemos con sabias intenciones, ¿saben qué? Yo creo que tiene buenas y sabias intenciones este editorialista, solo que no es capaz de involucrarse él también, de autocriticarse él también. Pero es un lindo pensamiento con los ajustes necesarios para que no nos quejemos el día 1 de diciembre, el 2 de diciembre, que tenemos que construir condiciones para que el país tenga elecciones transparentes, limpias, que tenemos que hacer todo lo humanamente posible por no seguir fomentando el odio, claro, pero esto lo tienen que hacer los que nos gobiernan y los de la oposición. Ponete una pregunta ahí, Lucecita. ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra en Honduras? ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra en Honduras? Vamos a ver si encontramos alguno. ¿Con qué propósito hago esto? Que todos nos autocritiquemos, que todos reflexionemos y que ya dejemos los intereses personales, si es que eso es el asunto, políticos partidarios, si es que descaradamente ese es el asunto, religiosos, si es que ese fuera el asunto, y pensando en la construcción de Honduras, que no la vamos a lograr con incertidumbre e inestabilidad, seamos capaces cada quien de hacerse su autocrítica o sus autocríticas en este momento para construir las condiciones de llegar a 30 de noviembre en un país en paz y con tranquilidad. Lo único que les digo es que las cúpulas de los partidos políticos de Honduras y sobre todo de los tres mayoritarios actuales, Libre, Liberal y Nacional, ninguna cúpula de esas está libre de pecado. Por ello debe comenzar la autocrítica. Me disculpan, pastores, no tuve capacidad de síntesis, ni modo. No soy tan inteligente para sintetizar todo lo que dije en 2 o 3 minutos y me extendí. Don Mario Vanegas es el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Don Mario, bienvenido. Buenos días. Renato, un placer poder estar aquí en este prestigioso programa Frente a Frente. Gerardo Irías es el presidente de la Confraternidad Evangélica. Don Gerardo, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Una bendición, un privilegio estar en su programa. Wilfredo Muñoz es un analista político. Wilfredo, muchas gracias, bienvenido. Renato. Me agrada tenerte aquí, Wilfredo. Un placer, realmente tremenda reflexión que ha compartido esta mañana, Renato. Yo, escuchándola así detenidamente, uno que no es de la capital, que viene de las zonas rurales, postergadas de este país, digamos, con esas afinidades religiosas. Usted decía un dato importante, son más de 3 millones de hondureños que profesamos, por ejemplo, la fe cristiana católica. Y venimos de esas formaciones, pues, y en ese sentido, hay, digamos, esa construcción de esperanza que uno siempre tiene en esta luz y que busca en este camino. Entonces, yo quisiera, Renato, sí felicitarle por la reflexión, por esa muy bonita reflexión que nos ha hecho esta mañana, pero también esa reflexión que tiene que buscarnos, ese camino de la certidumbre. Usted ha identificado un problema, que es la incertidumbre.
ya lo tenemos bien identificados. Entonces, hoy tenemos que buscar esas alamedas realmente que nos permitan generar certidumbre en una sociedad que está ávida de eso, ¿verdad? Así es. Gracias, Wilfredo Serrano. ¿De dónde viene Wilfredo? ¿No es capitalino usted? Yo soy de Tocoa. Ah, de Tocoa. El departamento de Colón. Nací en aquella zona del país. Y tenemos al escritor Josep Vigil. ¿Qué tal, Josep? Placer. Bienvenido, Muchas buenos gracias días. por la invitación. No hay un representante de la iglesia porque hoy los han reunido a todos los curas de la capital en Valle de Ángeles. Entonces, por más que uno quiso venir, no pudo, pero qué bien que estén ustedes. Entonces, Lucecita, por favor, para ligar la primera pausa y después vengo con la reflexión de ellos. A cada uno de ellos se lo entregué a usted, pastor. Ah, es el editorial que leí. A usted lo tiene, usted lo tiene también, ¿verdad, pastor? Muy bien, porque así comprendemos mejor el asunto. Lucecita, adelante. Muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy lunes. ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra en Honduras? Ese es el tema. Recuerde que puede enviar su opinión al 9773-6065 y también en todas las redes sociales. Estamos con el usuario @FrenteAFrente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente: el propósito de Dios es que por medio de nuestro ejemplo otros puedan llegar a su redil. Qué bien, Renato, me la sube, dice ese televidente. Vamos a ver, Renato, las religiones no salvan, solo Cristo salva, pero alma que pecare, esa morirá. Es bueno leer bien la Biblia, escribe ese televidente. Y a través de X opina un ciudadano, Donald Funes: ¿para dónde va nuestro país sin los valores morales que deben animarlo? ¿Cómo pretendemos construir sociedad sin antes atender la destrucción programada de la familia? ¿Para dónde vamos sin Dios? Escribe el televidente. Usted también tiene la posibilidad de opinar. Hágalo a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra en Honduras? En este torbellino político. En este torbellino político. Más allá, ya para finalizar, lo que les voy a contar, lo que me pasó en una ferretería. Cuando estaba en el segundo piso, me abordó un señor, con respeto, eso sí, con mucho respeto. Cuando estaba entrando, me abordó otro señor y me dice: usted está sesgado con Rix y don Renato, dice. En Larache, el anillo periférico, usted está sesgado. Tuve que explicarle a él todo esto. Gracias, me dice, por esa explicación. Y me dio un abrazo. Pero yo no puedo todos los días explicar aquí cada cosa que hago. Cuando bajaba el ascensor, se baja del carro un señor y yo me preocupé, ¿qué será esto? Porque estaba, el segundo piso del Arache estaba desolado. Me estrecha la mano, dije yo, es un hombre que viene con afecto. No me gusta lo que usted tuvo hoy, dice. Cambié de canal. Y se lo he dicho a Raúl Valladares también, competidor en el 11, me dice. Fue un debate que tuvieron aquí Gilberto Ríos, el Grillo, con Fernando Anduray. Por favor, Renato, me dice, este está en la línea del editorialista que les digo, ¿verdad? Pastor, yo creo que pasa en sus iglesias también la gente con incertidumbre. Con todo esto que he anunciado, que he citado, mejor dicho, ¿para dónde vamos y qué hacer? Voy a escuchar la parte espiritual en este momento, luego lo político, luego al intelectual escritor. Todos son intelectuales en su área aquí. Así que comienzo con usted, comienzo con el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, don Gerardo Irías. Privilegio, Renato. Gracias, don Gerardo. Aquí con usted. Creo que hablar de ese tema es tan delicado y tan peligroso, pero cuando usted lo habla con honestidad, usted no tiene problema. Me encanta lo que usted dijo. Una de las cosas importantes en nuestra nación es que hemos perdido la confianza del pueblo. Cuando usted como líder pierde la confianza, lo pierde todo. Mi abuelo decía una frase: ¿para qué quieres poder? ¿Para hacer justicia o para infundir temor? Hay dos maneras de hacerlo. Cuando usted tiene poder, usted tiene la decisión
de infundir justicia, traerle al pueblo una confianza de que usted está ahí para hacer justicia con el poder, o también la puede usar para infundir temor. En el caso de la pregunta que usted tiene, me encanta esa pregunta porque es tan difícil cuando usted quiere arrojar la primera piedra y sabe, yo siempre he dicho, todos tenemos cola, una más pequeña, otra más mediana, otra más grande. Pero hay algo importante en esta frase. Creo que sí hay personas íntegras en algunas áreas y en nuestra nación, en una nación tan llena de incertidumbre como usted lo dijo, aquí hay un punto importante. ¿Cuántos podemos levantar las manos y decir, mis manos no se han manchado con corrupción, no se han manchado con dinero de narcotráfico, mis manos no se han manchado con dinero, por ejemplo en el Congreso cuando decía Marvin Ponce del tilín, tilín, mis manos no se han manchado? Entonces, oiga bien lo que le voy a decir, público que me está viendo, y a todos los cristianos y a toda la sociedad en general, los 4.500.000 cristianos evangélicos que habemos en Honduras. Yo soy el presidente en este momento de los 4.500.000 cristianos. Puedo decirles con las manos levantadas, nunca estas manos se han manchado y puedo tirar la piedra corriendo con dinero de narcotráfico. Estas manos no se han manchado con dinero de políticos. Estas manos no se han manchado con dinero que nunca han agarrado un centavo de alguien que le ha dicho tener para que no me critiques cuando yo entre a la política. Eso es importante y eso es lo que necesitamos. Pecados tenemos todos, de otros. Pero hablemos del pecado de la corrupción. Yo le aseguro que ninguno de los políticos puede levantar las manos y decir que están limpias y que no ha agarrado nada. O tal vez puede haber uno, pero muy raro. Entonces, en este momento, ¿qué periodista puede levantar las manos y decir no ha agarrado nada? Oiga bien, ¿qué médico puede levantar las manos, no ha agarrado nada? ¿Qué hay ¿cómo se llama? El que hizo este editorial, una persona muy importante, ¿verdad? Bueno, ¿qué persona en nuestro país no se ha manchado las manos de los líderes que tenemos? Para mí esa debería ser la pregunta, aunque esa pregunta es difícil, porque les aseguro que no tendríamos casi a nadie que la levantaría. Entonces, yo le puedo decir en este momento, lo que tenemos que hacer en nuestra nación es que los que no nos hemos manchado las manos, tengamos la moral para hablar de una restauración de país. Pero los que se han manchado las manos sin arrepentimiento no pueden venir a este lugar o pueden estar hablando de moral, porque la moral usted la puede hablar cuando realmente no se ha manchado en algo. Y esa palabra que usted dijo ahí es muy importante que hoy la disciernan los políticos. En nuestra nación he tenido la oportunidad en este tiempo de meterme hasta lo más profundo de lo que tiene que ver con la corrupción en mi país. Mi país da asco, realmente da asco y da vergüenza darnos cuenta que la mayoría de derecha, de izquierda, de lo que sea, aquí no se trata de derecha, de izquierda, aquí se trata de que usted como un buen ciudadano tiene la capacidad de decirle a la derecha no y tiene la capacidad de decirle a la izquierda no. ¿Cómo vamos a levantar esta nación? Hay oportunidad todavía, porque tenemos un pequeño remanente en los medios de comunicación, tenemos un pequeño remanente en las iglesias católicas y evangélicas. Por primera vez nos llevamos de la mano católica y evangélica, tenemos una relación muy bonita con Monseñor José Nasher, muy bonita relación, o sea, tenemos una amistad, nos llevamos bien. Creo que es el momento donde nosotros podemos restaurar esta nación. En este momento solo las iglesias pueden hacer algo importante por esta nación. La reserva más moral se encuentra en las iglesias, pero hay que estar en una posición. Yo no comparto que usted sea frente a frente o sea de esta red de Televicentro y usted diga yo voy a andar coqueteando con canal tal o haciendo esto en otro canal. No, hay que tener un sello. El sello mío, yo soy cristiano evangélico. Usted tiene que tener un sello, soy católico o soy evangélico. Entonces, es muy importante que nos identifiquemos hoy en día quiénes somos nosotros para esta nación, qué espera la nación de nosotros. Yo sé que la iglesia evangélica en este momento tiene esperanza, tiene fe de que los líderes nos vamos a levantar con las manos limpias y que no nos vamos a involucrar. Tenemos oportunidad de agarrar. Estando en este lugar donde estoy, le puedo decir con honestidad, he tenido la oportunidad de agarrar muchas cosas. He tenido la oportunidad de hacerme famoso. No me interesa la fama terrenal. La fama del cielo es la más importante. En este país que nosotros vivimos he podido entrar a la corrupción de la policía, a la corrupción del ejército, a la corrupción del Congreso, a la corrupción de la Corte Suprema de Justicia, a la corrupción que tenemos en nuestro país en los poderes del Estado. Están tan corruptos que realmente se volvieron, ya no son independientes. Dependen de un ejecutivo desde el 2009. Nuestro país cayó en crisis. No de ahorita, nuestro país cayó en crisis hace tiempo. Entonces es un momento donde podemos restaurarlo, sí podemos. Dios ama tanto a Honduras que es un momento donde los buenos
donde los buenos ciudadanos que existimos podemos hacer algo uniéndonos, pero también teniendo la capacidad de decirle. Yo le dije hace poco a una persona muy importante del país, mire, a mí hábleme con honestidad, le digo, ¿ha fallado usted en esto, esto y esto? Si usted me lo dice con honestidad, yo lo voy a entender y lo voy a comprender y lo voy a perdonar. Pero si usted me miente siendo un hipócrita como todos, diciendo que nunca han hecho nada y hoy están presos en Estados Unidos, déjenme decirle, usted es un corrupto también. Entonces lo bonito es, usted tiene hijos y cuando usted tiene un hijo y aquel hijo llega con usted y le dice, padre, la regué, perdóname, saqué embarazada una hija. O viene la hija y le dice, padre, fallé, me embarazaron. ¿Usted qué va a hacer? La perdona, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros. Mire, en Honduras tenemos políticos, y voy a ser muy específico, yo no ando con problemas diciendo nombres, pero aquí tenemos, imagínese usted, tenemos una candidata presidenta con el esposo preso en este momento por narcotráfico con 45 años, tirándose de presidente en esta nación. Hombre, ¿somos ignorantes o somos demasiado borregos nosotros los hondureños para aceptar una persona así para que vaya de candidata? ¿O quiénes somos nosotros? La verdad que los hondureños somos un poco ignorantes en algunas cosas. No nos hagamos chibolas. Es tiempo de empezar a ver a los buenos ciudadanos para que puedan participar a una candidatura y no seguir viendo, que no nos sigan viendo la cara de tontos que somos. Entonces yo creo que sí es el momento que Honduras debe de tener un cambio, pero lo tiene que tener cuando se faje bien los pantalones y tenga la valentía de morir por esta nación. El miedo que usted dice, todos lo tenemos. No hay uno que no tenga miedo en esta nación. Pero hay momentos donde usted decidió morir por un país que necesita que muramos unos cuantos para salir adelante. No puede haber cambio en unos países sin muerte. Siempre para ganar algo, algo va a tener que ocurrir, alguna semilla va a caer a tierra. En este momento yo le digo, yo estoy con dolor por mi país. Mi país realmente necesita en este momento la intervención divina de Dios. Sin la intervención divina de Dios, los políticos lo que quieren es cada día saciarse de poder. Y en el poderío que ellos, cuando una persona desmedida de poder y totalitaria llega al poder, como lo llegó en el gobierno anterior, que tuvimos imagínense, la constitución de nuestra república por primera vez fue prácticamente pisoteada y saqueada. Pregunto, ¿dónde estaban los que hoy hablan? No estaban en ningún lado. Entonces, aquí no se trata de derecha y de izquierda, se trata de que usted tiene el poder para hablar siempre, cuando usted tiene la moral para hablar, no importa en la posición que esté, pero cuando yo estoy, como dicen, con la guayaba en mis manos, yo no digo nada. Pero cuando no tengo la guayaba, todo lo digo. Ahorita, ¿quiénes son los que más hablan? Los que no tienen la guayaba en las manos. Pero al salir este gobierno van a hablar del otro que tenga la guayaba. Lo bonito es tener moral cuando usted tuvo el poder, pero se mantuvo firme y no se involucró en corrupción. Pero en este momento, los que hoy hablan de unidad, algunos de ellos no tienen moral para hablar de unidad, porque les gusta la unidad, ¿cuándo? Cuando ellos están en el poder. Pero cuando no están en el poder, no hablan de unidad. Entonces, es un momento donde, vuelvo a repetir, sin arrepentimiento, no podemos tener unidad. A mí me encantaría que uno de los políticos venga aquí ante usted y le diga, Renato, quiero que hagas un programa. Quiero decirle al país cuánto he fallado, cuánto le he hecho daño estando en el poder. Y hoy quiero arrepentirme, quiero decirle, así como dijo, ¿se acuerda de aquel hombre que devolvió los impuestos, verdad? ¿Cómo que se llamaba, pastor? Nicodemo dijo, y voy a devolver lo que yo he agarrado más. Dígame qué político va a venir aquí ante usted a decirle que nos va a devolver lo que nos ha robado. Ninguno de ellos. Y si hablamos de corruptos y de ladrones, aquí tenemos el 99.9% de los políticos que han hecho pedazos a este país. Pero ¿quiénes hemos permitido? Nosotros, porque nosotros hemos tenido miedo y el miedo nos ha mantenido prácticamente escondidos allá en una cueva. Es el momento de salir adelante. Es el momento de decirle a los policías corruptos, que son corruptos, es el momento de decirle a los soldados, a los del ejército generales que se han involucrado en tanta corrupción, es momento de decirle, ustedes han sido los que han hecho esto. Entonces, Renato, un poquito para decirle que no me quiero tomar mucho tiempo, gracias por invitarnos a este programa, creo que estos programas son de altura. En este momento no es uno que nos está mirando, son miles de personas y estoy seguro que están pesando cada palabra de nosotros. Vuelvo a repetir, con manos limpias, usted se manifiesta donde sea y tiene la capacidad y la moral para decirle a cualquiera que esté gobernando, mira, lo estás haciendo mal, pero cuando usted se ha involucrado, tiene que ver con esa persona, usted no tiene la capacidad. Solo nos ha dejado con alguna que otra reflexión cuando usted me dice, sin muertos aquí no van a haber cambios. El problema es que la izquierda
puede tomar como bandera eso, que tienen que haber muertos para mantenerse en el poder, porque ellos creen que están haciendo los cambios en Honduras. Y la derecha puede pensar igual, sin muertos se queda libre en el poder. Ese que no pueden haber cambios en Honduras sin muertos. Sin arrepentimiento, dije primero. Sin arrepentimiento y sin muertos. ¿Cómo se recuperó el canal de Panamá? ¿Cómo se recuperó? ¿Sabía usted cómo pusieron la bandera arriba? Sí, porque al final, y el asunto, yo como periodista por la naturaleza que tengo, debo repreguntarle. No quiero que sienta que estoy discrepando, pero es que el propósito es que, por favor, con una profunda autocrítica, no lleguemos a los extremos de violencia simplemente por la condición humana con que estamos actuando con nuestra Honduras. Si lo que queremos es evitar los muertos, eso es lo que queremos. Y así como vamos, pareciera, y ahí tiene razón usted, que eso será difícil evitarlo, pero no queremos eso. Bueno, yo creo que después de escuchar al presidente de la Confraternidad Evangélica, estaba leyendo los datos del Latinobarómetro, los últimos datos del Latinobarómetro, y me encuentro con que los protestantes ahora son más que los católicos en Honduras. Sí, estaba leyendo los datos del Latinobarómetro, que los protestantes ahora son más que los católicos. Claro, en el mundo domina la religión católica, son 1.400 millones de católicos. Mundo, sí. Pero en Honduras no sé qué ha pasado, no sé qué ha sucedido, algo ha sucedido. Yo solo cito lo que dice el Latinobarómetro, que los protestantes son más ahora que los católicos en Honduras. Ya escuchamos la visión del presidente de la Confraternidad Evangélica. Escuchemos entonces ahora a un escritor, a un analista político, y ya luego volvemos con el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, o del Distrito Central, ¿verdad? Porque aquí abarca Comayagüela y esas aldeitas, esas lindas aldeas del Distrito Central. Volvemos después de la pausa. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. No, es que usted, el reinado de terror que impusieron los cachos en el Bajo Aguán. Miren, tengo que leer esto porque los cachos, es que yo así, y en término amable, porque así los conocemos, los cachos son los nacionalistas, ¿verdad? Pero yo creo que se están refiriendo a los cachiros. Ahí donde antes crecían los cultivos del esfuerzo colectivo, surgieron las botas manchadas de barro y sangre de la banda criminal conocida como los cachos. Ah, es una banda criminal, hombre, que tomó el sobrenombre de los cachurecos. Pero no son los cachurecos, no lo vayan a malinterpretar ustedes, por favor. Pues si los dejo con alguna inquietud sobre esta noticia, los invito para que entren ahora mismo a tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Lucecita, repite con tu voz el titular de hoy de Frente a Frente. Ahí lo tenemos en pantalla para que usted pueda opinar. ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra en Honduras? No me había fijado en ese error. ¿Quién esté? No me había fijado en ese error. ¿Qué pasó? ¿Nadie lo vio? Quien esté libre de pecado. No, está bien. Yo soy el equivocado. Yo soy el equivocado. Si me equivoco a cada rato. Quien está libre de pecado. ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra en Honduras? ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra? Me disculpas, yo soy el del error, lo reconozco. Últimamente todos los días cometo errores, por eso más se fortalece la autocrítica que me hago. Voy a escuchar aquí a
a don Josep Vigil y a don Wilfredo Muñoz. Y ya luego al presidente de los pastores de Tegucigalpa o el Distrito Central, don Mario Vanegas. Comienzo con Josep Vigil, luego con Wilfredo Muñoz. Wilfredo Serrano, perdón. ¿O es Serrano Muñoz, Muñoz Serrano? Serrano Muñoz. Ah, bueno, entonces cualquiera. No, estamos bien, estamos bien. Uno, el apellido paterno o materno, ¿verdad? No Sí, importa, no importa. muy bien, Serrano Muñoz. Desde Vigil. que escuché el silencio, ya sabía que ese era mi nombre. Usualmente cuando quedan viendo así, ahí voy yo, digo. Hay mucha por qué? ¿Y dificultad por qué? para ¿Y por leer qué? el nombre. Ya, Giuseppe. Giuseppe. Sabes que nuestro productor interino de frente a Lo sé, frente lo sé. se llama Giuseppe. Giuseppe Santana, Es productor de HRN, Así pero es. ya se está ensanchando aquí también en la televisión. Así es. Pues no, la verdad es que me gustaría extender un poquito algo que conversábamos durante la pausa comercial sobre las palabras que nos mencionaba el pastor. Yo estoy en contra de los absolutismos, enemigos naturalmente de la democracia. El pastor nos mencionaba que los partidos políticos están en decadencia, iba en detrimento de ellos, y nos mencionaba que solo las iglesias tienen la posibilidad de salvar Honduras. Yo me muestro en desacuerdo, con mucho respeto hacia él, su opinión y la institución que representa, porque ciertamente los partidos políticos han cometido errores viscerales y errores que han comprometido el futuro de nuestro país, que debemos pensar de una mejor manera para no inclinarnos a sentir repugnancia por él. No podemos sentir asco por nuestro país, debemos luchar siempre con una visión positiva. Él mencionaba que las iglesias pueden salvarlo porque en relación al tema quizá él nos dice que no tienen un pecado y pueden lanzar la primera piedra. Pero si lo pensamos con objetividad, usualmente los partidos que se critican frecuentemente en foros como este, que dan voz a muchas personas, utilizan la religión para atraer a los adeptos. Se señalaron los errores del gobierno anterior, por supuesto que no pretendo yo defender aquí, ni al actual, pero ¿qué es lo que usualmente los partidos hacen para generar simpatías? Invocar el nombre de Dios continuamente, rodearse de personas que representan a las iglesias. Se dice que tienen las manos limpias y por supuesto yo me inclino a creer en su palabra, porque eso es lo que me están diciendo. Pero también deben admitir que se han prestado al juego político. Por lo tanto, decir que solo las iglesias pueden salvar al país de la situación política es incorrecto. No debemos excluirlas, porque tienen un derecho a una voz, representan a una comunidad enorme, pero no pueden tener la voz exclusiva ni arroparse el derecho a dirigir el pensamiento y el destino del país. Así que tanto los partidos se han equivocado, pero tienen derecho a segundas oportunidades, como las iglesias se han equivocado y tienen derechos a segundas oportunidades. Porque si vamos a hablar de democracia, la democracia somos un lazo, somos todos, y no podemos nadie, absolutamente nadie, ni en este foro, ni en todo el país, ni en el mundo, enarbolar la bandera de yo tengo todas las respuestas, porque en el momento en que le pone punto final a esa frase, está sentenciando el error de la misma. Don Wilfredo Serrano Muñoz. Bueno, Renato, yo con la pregunta más allá de cuántos pecadores podemos ser realmente, ¿qué estamos haciendo realmente como sociedad por encontrar esos puntos que nos permitan realmente generar climas de paz, de tranquilidad y de certidumbre? Pero también, ¿quiénes o cómo estamos asumiendo como sociedad, cada actor social, su función y su papel en ese clima de generación de paz y tranquilidad? Pero yo, con los medios de comunicación, al final son los medios quienes se conectan de manera directa con el mensaje de la población. Y son los medios los llamados también a generar, a través de sus invitados, a través de sus editoriales, a través de sus líneas, de sus formas de pensar, climas que realmente generen esa certidumbre en medio de algunos que buscan seguir manteniendo, digamos, ese contexto de miedo, de temor y sobre todo de que no hay salida. Nosotros venimos de décadas históricas, con lastres históricos, donde la población realmente no ha tenido mucha esperanza. La esperanza, eso, porque ahorita este programa realmente tiene más allá, hay un tema más de espiritualidad, pero también una espiritualidad muy reflexiva.
Y en esa reflexión tenemos que reencontrarnos también para ver cómo estamos contribuyendo nosotros para que tengamos una sociedad diferente. Y ahí hay quienes buscan, o hay actores que buscan mantener climas de miedo, climas de confrontación. ¿Por qué? Porque lastimosamente cada clima de confrontación de fondo tiene un interés y cada sector social a la vez tiene un interés de control y de seguir manteniendo realmente, teniendo ese control o teniendo ese interés, imponiéndolo en una sociedad en mayoría. Yo creo honestamente que venimos de una sociedad muy cristiana, de mucho sentimiento cristiano, más allá de ser católicos o evangélicos, pero que en las últimas décadas hemos visto cómo la iglesia ha ido también debilitándose en ese sentimiento y en esa construcción moral que ha habido en la sociedad. ¿Pero por qué? Porque sus actores principales, porque sus referentes principales se han visto vinculados de manera directa en la generación de la incertidumbre y del miedo y de la desesperanza. Por eso es importante que antes de ver al otro, empecemos a vernos a nosotros mismos realmente y cómo estamos contribuyendo. Mire, en la sociología hay un sentimiento, el tema es que hay gente que se acostumbra simplemente a criticar el mundo, pero nunca realmente esos que se han encargado de criticar se han encargado a la vez de transformar las realidades, de transformar las sociedades. Entonces tenemos que trascender entonces del papel que cada quien está cumpliendo en esta sociedad. Yo, Renato, venimos iniciando ahí, el pastor decía el 2009, porque uno hay que irse al 2009 también, porque ahí se genera un nivel de confrontación de la sociedad y hay que aceptarlo. El golpe de Estado en Honduras genera, digamos, una ruptura que también a la larga le hemos venido alimentando durante más de una década con un sentimiento de confrontación, un sentimiento donde bien Renato lo decía en su reflexión inicial, es que voy a mi pueblo y el debate es político, el debate es esto, lo otro. Entonces hay un sentimiento también en las familias de confrontación. Entonces tenemos que trascender, llegó el momento de trascender, pero trascenderlo asumiendo nuestras cotas de responsabilidad cada quien. Y poner, porque aquí ya estamos hablando de lo macro, poner al país encima, más allá de nuestros intereses personales o de grupos. Y llegó ese momento entonces donde cada grupo de la sociedad que tiene su interés tiene que empezar a reflexionar de cómo depone esos intereses y pone a la sociedad en sí, en general, al país en sí, en la idea de cómo lo levantamos, cómo lo sacamos. Yo creo honestamente que la última década para Honduras ha significado la decadencia donde hay realmente actores que han estado confabulados para entrar en un proceso de decadencia en donde se permitió y se blindó y cada quien no quiere asumir su responsabilidad, primero, de avalar un golpe de Estado que confrontó al pueblo hondureño. Segundo, de avalar procesos electorales que a toda vista significaron realmente construcción de desesperanza porque se impuso a quien el pueblo no quería en el poder. Pero ya el pastor y yo rescato también eso, porque en la medida que también rescatemos esos puntos, vamos a ir también reflexionando para no volver a cometer esos errores. Porque también lo ocurrido, Renato, porque yo sé, digamos, su mensaje también, lo ocurrido el 9 de marzo en Honduras, en ese proceso electoral, más allá de todo un contexto que se quiso montar y que fue reproducido también por los medios, es por eso que este editorial de fondo también, quien lo escribe, también debe de autorreflexionarse o autoevaluarse, ¿qué estoy haciendo yo realmente para que esto no vuelva a repetirse, no vuelva a ocurrir? Y más allá de que podamos señalar esos errores, entonces los actores involucrados, yo le digo, hablamos de la democracia, hablamos de lo que va a ocurrir en noviembre, pero aquí, más allá de señalar al CNE, es preguntarles qué están haciendo realmente para que la sociedad en noviembre tenga un proceso que sea de la satisfacción de un pueblo, que genere la certidumbre, pero sobre todo que el pueblo quede satisfecho, que del resultado que emane de ese proceso general, el pueblo va a gozar de esa satisfacción que fue a esa urna a votar y que se le respetó su voluntad.
Y yo creo que más allá de seguir confrontando, llega el momento del ponerse de acuerdo. La sociedad necesita ponerse de acuerdo, pero entendiendo también que en la sociedad hay quienes tienen muchos intereses y hay quienes desean seguirlo sosteniendo. Pero también, Renato, ahí vuelvo nuevamente, ¿cuál es el papel de los medios, Renato, en la generación de ese clima de tranquilidad, en la generación de ese clima de paz, pero también en la generación de no seguir alimentando a quienes buscan seguir generando un clima de miedo, un clima de desconfianza, porque a la vez en ese clima de desconfianza, Renato, y en ese clima de miedo, hay quienes le sacan mucho provecho a ese contexto. Y se ha acercado a mi próxima pregunta y reflexión para ustedes, porque no quiero perder el centro de esto. La democracia en Honduras pasa por cada una de las actitudes de nosotros, inclusive de los que vamos a votar. Pero en toda democracia hay un órgano electoral y ese órgano electoral es clave. Es clave para que se haga respetar la voluntad del pueblo. ¿Saben cuál es todo el problema? ¿Saben cuál es todo el problema? Miren, me falta año y medio para la jubilación. ¿Qué pierdo si por decir algo? Sacrifico ese año y medio laboralmente, que sé que no va a suceder. Pero tengo que decirlo, no lo puedo callar. ¿Saben cuál es todo el debate? El que venimos hablando en este momento y que se cierne sobre otras cosas. Hay 3 consejeros electorales. Y están ustedes aquí porque representan voz moral y espiritual, igual que tenía que tener a sacerdotes. Y están analistas políticos y escritores porque analizan como actores intelectuales esta realidad. Hay 3 consejeros electorales. Una consejera, la actual presidenta, determinada nacionalista, pero que cuando le pregunté, ¿sería capaz usted, por la institucionalidad y la ley, sacrificar a su partido? Me dijo que sí, que ya estaba para eso. Cuando le hice la misma pregunta a Marlon, no me respondió con esa misma contundencia, pero hay otra consejera que es Ana Paola Hall. Y todo el rollo que se tienen los políticos en este momento es qué papel va a jugar Ana Paola Hall para defender la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, porque solo son 3 los votos propietarios, son los 3 que mencioné, son los únicos que votan. La oposición tiene temor a que Ana Paola tenga un desempeño ambiguo en el CNE. Ese es el temor de la oposición. Ese es el temor de la oposición, que Ana Paola juegue un papel ambiguo, dual, aún estando ahí porque la apoyó la bancada del Partido Liberal, porque se entiende que ella es liberal. Y la oposición cree que el editorialista tiene bastante influencia en esa consejera. Y ahora la oposición, incluido algunos liberales, creen que el editorialista no está muy claro con el partido, e inclusive le achacan que en un artículo que fuera editorial tiene él, dice que por qué tiene que defender a algunos grupos del Partido Liberal Ana Paola. Y no está por el Partido Liberal, le cuestionan desde la oposición a Ana Paola. Fíjense bien por dónde ve el asunto. Esta joven profesional, Ana Paola Hall, ¿saben qué? Gran parte del futuro de la democracia de Honduras pasa por su voto en el Consejo Nacional Electoral. Y para que no vayan a malinterpretarme, yo aquí lo repito y lo repetiré todos los días, aunque me haga de adversarios por repetirlo. No le estamos pidiendo más a la institucionalidad llamada Consejo Nacional Electoral que haga un proceso libre e independiente y que refleje la voluntad popular el próximo 30 de noviembre. Si Rixi llega, bienvenida Rixi.
Si cualquiera de los otros dos, Narrala o Azura, llegan, bienvenidos. Pero que nadie se preste a manipular ni el órgano electoral, ni nada, solo en función de que gane arbitrariamente a alguno de los que compiten por la presidencia. Es lo único que les pedimos, Juliano. Lo único que les pedimos. Entonces, ese es el debate del país. Ojo al nombre Ana Paola Hall. Ojo al nombre Ana Paola Hall. Y yo sé que ya lo entiende, porque es una profesional de lo que yo sé, decente y patriótica. Pero la oposición tiene dudas sobre su respeto a la institucionalidad, llegado el momento donde la institucionalidad debe prevalecer más que los intereses políticos de cualquiera de los partidos representados en ese órgano electoral. Ese es todo el rollo. Entonces, el editorialista defiende a la consejera Ana Paola porque cree que es una mujer decente. El problema es que la oposición y sobre todo los liberales tienen dudas de qué es lo que está defendiendo el editorialista. Yo creo que está defendiendo la democracia. Es lo que creo yo. ¿Cómo voy a creer que lo que escribe y dice no es para defender la democracia? Pues ha sembrado algunas dudas. Y estas dudas deben acabar. Y no por el editorialista, porque el editorialista ya, más que su peso intelectual y periodístico, ya no pesa más porque ya dejó de ser lo que fue. Ahora solo es sus recuerdos y el pensamiento inteligente, lúcido que tiene. No, el asunto es con Ana Paola. La ley debe prevalecer por sobre los intereses partidarios. Y yo no tengo por qué dudar que usted va a responder a la ley electoral, a la Constitución de la República y no a los intereses partidarios. Pero debe crear la certidumbre desde ahora en todo mundo, tanto en los que gobiernan como en los que se oponen, que están con dudas, que creen que usted en determinado momento va a ser ambigua y va a relegar la institucionalidad por sobre los intereses sectarios, partidarios, políticos. Ese es el punto, Honduras. Hablemos mejor hoy que estarnos lamentando mañana. Pastor, lo escucho después y después vuelvo con el escritor. Y ya luego con el presidente de la confraternidad evangélica y ya luego con el analista político. Solo permítame unos segunditos. Está bien. Sí. Hay veces que es difícil, ¿verdad?, evitar el rostro y el estado de ánimo. Digo, no me agarraron, pero full set, con todos los sentimientos encontrados. Pero bien, al mal tiempo buena cara. Pero ¿por qué digo que es mal tiempo? No, aquí tenemos que sacar la esencia democrática de los hondureños en este momento, ¿eh? Aquí tenemos que sacar nuestra esencia y cultura democrática. Si es que aquí, miren, cada gremio anda peleando por sus intereses, no tanto por la democracia, sino por los intereses. ¿Y cómo voy a quedar yo si gana este? ¿Y cómo voy a quedar parado yo si gana esta otra? Cultura democrática. Le hace falta a Honduras, a los partidos políticos no digamos, a los empresarios igual, todos andan. ¿Y qué gano yo si gana esta? ¿Y qué gano yo si gana este? Cultura democrática, saber perder, saber ganar y trabajar todos para que se respete la institucionalidad. Les tengo algunas noticias que yo sé que a un buen segmento de los hondureños le va a interesar. Y estas noticias vienen de Loto, que hoy nos revela aquí en Frente a Frente una nueva propuesta de diversión. La Loto nos revela hoy una nueva propuesta de diversión y para eso tenemos aquí a la señorita Karina López, jefa de comunicaciones de la Loto, en medio de este clima de
cristiano, intelectual y político, pero respetuoso, porque aquí nadie se descalifica, se disiente, pero no se descalifica. Así que véngale a dar usted esperanzas con esta herramienta al segmento de la población que siempre está con la loto, señorita Karina López. Muy buenos días, qué alegría estar aquí en el set de Frente a Frente. Buenos días, licenciado Renato, así como todos sus invitados. Es un gusto poder compartir excelentes noticias hoy lunes 12 de mayo. Entre todo el tema de país que estamos discutiendo, Loto tiene excelentes noticias porque el sábado pasado lanzamos nuestro nuevo juego Bingo con Todo Loto, que nace como una colaboración entre Loto, que es líder en loterías electrónicas, y Con Todo, contando con ese dinamismo de los presentadores de Eric Chavarría y Laura Mesa. Todos los días a partir de las 4 de la tarde los hondureños podrán tener una tarde diferente jugando y marcando con Bingo con Todo Loto. Señorita Karina López, ¿y cuánto pueden ganar los hondureños con Bingo con Todo Loto y a dónde pueden adquirir los boletos? Déjeme contarle que el sábado pasado, en nuestro lanzamiento, los hondureños ya pudieron disfrutar. Entregamos muchísimos premios y fue una antesala de todos los premios que vamos a entregar con Bingo con Todo Loto. Van a poder ganar hasta 30,000 lempiras, así de fácil, únicamente adquiriendo ese boletito naranja en los más de 3.500 puntos de venta Loto a nivel nacional o en loto.hn. Por 10 lempiras van a poder ganar hasta 30,000 lempiras, así de fácil. Bueno, mire usted, ahí tengo yo que remarcar, o sea que, no, lo que le estoy pidiendo es que nos explique un profundo, con un poquito más de elementos, la mecánica de para marcar y ganar hasta 30,000 lempiras, ya que lo mencionó usted. Para explicarle, Renato, quiero preguntarle si usted alguna vez jugó bingo. Sí. Recuerda esa emoción de ir llenando, ¿verdad? Sí, cada línea claro, con el número. Bueno, pues tomando en cuenta Bingo, que es uno de los juegos que nos han encantado a los hondureños, cuántas veces no hemos asistido con el abuelito, con la mamá, con la tía, a esos bingos para recaudar fondos, pues ahora el Loto tiene su Bingo con Todo Loto. Van a poder marcar líneas, ya sean horizontales, verticales o transversales. Únicamente tienen que ir escuchando los números que los van a escuchar en el sorteo en vivo electrónico de Con Todo todos los días a las 4 de la tarde. Van llenando en su cartoncito, ahí tienen 9 números, van a ir marcando cada número que sale y formando líneas. Y la buena noticia, Renato, déjenme contarles que si llegan a formar 5 líneas en este boleto van a poder ganar 30,000 lempiras. Si forman 4 líneas van a ganar 3,000 lempiras. Si forman 3 líneas, 300 lempiras. 2 líneas, 50 lempiras y una línea, 20 lempiras. Así que es un juego sumamente entretenido y fácil también. Ok, recordémosle a la audiencia a dónde pueden comprarlo y cómo conocer los resultados en vivo, por favor, Karina. Así es, muy contentos. Hoy lunes ya a las 4 de la tarde van a poder conocer los resultados en vivo de Con Todo. Únicamente sintonizan Con Todo en Canal 5 a las 4 de la tarde de lunes a viernes. Los sábados en Sábado Feliz y los domingos en la pausa comercial. Siempre a las 4 de la tarde juega este sorteo de Bingo con Todo Loto. Es así como estamos muy contentos de poder ampliar nuestro portafolio de juegos, Renato, y sabemos que ya muchos van a estar jugando, así que lo invito a usted como a todos sus invitados a que puedan ya divertirse con Bingo con Todo Loto. Pues muchas gracias, Karina. Gracias, Karina. Bien explicado, Karina. Bien explicado, ¿verdad? Para la gente que pasa pendiente de la Loto. Miren, la ventaja de ser el último panelista que participa es que los ha escuchado a todos. Y esa es la ventaja que hoy tiene aquí. Es la ventaja que tiene hoy el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Mario Vanegas. Ya en minuto 30 segundos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por seguir opinando. Escribe un televidente, voy a crear una clasificación de ellos. Hay pecados espirituales y pecados políticos. De los primeros todos hemos pecado en un momento de nuestra vida, pero el arrepentimiento ha sido el bálsamo. De los políticos pecan los deshonestos, los que roban, los que matan al pueblo. Buenos días, culpables todos, nadie se salva, pero más nosotros el pueblo, por siempre elegir a los mismos políticos de todos los partidos en los últimos 30 años, acompañados de la religión.
medios de comunicación y el alto grado de analfabetismo que son fáciles de inducir. Nadie está libre de pecados hasta que no vivamos los horrores de lo que es una guerra civil. Hasta ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que apreciar la paz entre los hondureños. Escribe otro televidente: creo en Dios nuestro Creador con muchísima fe, pero no confío en ningún religioso porque han retorcido lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Venden la palabra de Dios y eso no es correcto. Igual a la política, los políticos la han destruido. Alternancia sin cambio. Cada 4 años Honduras elige entre lo mismo con diferente bandera. Nacional y liberal prometen renovarse, pero sus agendas siguen girando en torno al poder, no al pueblo. Cambian los nombres, no las mañas, escriben los televidentes. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Pastor Mario Vanegas. Renato, pues para mí es una bendición poder estar con ustedes y con el panel de personas que hoy estamos aquí. Creo, Renato, en una frase muy importante. Las palabras carecen y las frases cuando no van acompañadas de obras. Cuando hablamos de obras, hablamos de palabras, hablamos de expresiones, pero no son creíbles, se vuelve algo trágico. No garantizan seguridad, no garantizan confianza. Creo que el escenario en el cual usted pintó, y vamos al génesis de la pregunta, ¿quién está libre de tirar la primera piedra? Ahí estaban descalificados los religiosos, estaban descalificados los jueces, estaban descalificados los ancianos, estaban descalificados todas las clases. Pero tuvo que llegar Jesús para poner un orden. Aquella mujer que lo que le esperaba era la muerte, no había escapatoria, porque según la cultura, una mujer apedreada, lapidada, y todavía vivía, era arrojada a un abismo. Pero después de ser arrojada al abismo y seguía respirando, entre todos los ancianos agarraban una enorme roca y se la lanzaban de arriba hasta que la mujer quedara muerta. Eso significa que no había escapatoria, pero Cristo es la respuesta a esa necesidad. Y Él llegó con una actitud positiva, que es el perdón. Yo creo que si hay algo que nosotros debemos de tener hoy en día en consideración, y es una llave que abre muchas puertas, es el perdón. Cosa que hemos perdido toda la clase social, los políticos, ¿verdad? Todos los religiosos hemos perdido esa palabra tan poderosa que abre tantas puertas y genera tantas oportunidades y hace que la persona tenga esperanza, tenga fe y crea que hay un panorama y que puede haber un panorama diferente para él, que es el perdón. Cristo lo hizo. Cristo le dio una oportunidad a esta mujer. Esta mujer se levantó. No dice la historia qué pasó, pero sí llegó Jesús para poner el orden que había dicho el hombre más sabio del Viejo Testamento, que fue Rey Salomón, que al final pues él fracasó, pero dijo una frase: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y Jesús lo hizo y lo puso en práctica. Él tuvo misericordia de la mujer, pero después le dijo: mujer, ni yo te condeno, la voz de Dios, pero vete y no peques más. Creo que uno de los problemas que hoy vivimos, de los muchos que hoy aquejan en nuestra nación, es que la falta de gobierno espiritual en nuestra vida. El hombre que no sabe gobernarse a sí mismo no puede gobernar una nación. Dice que es más poderoso el que se gobierna a sí mismo que el que gobierna una nación. ¿Por qué lo dirá? Porque realmente estamos en medio de un mundo lleno de odio, rencor, pleitos, discusiones, que eso no abona en nada para la nación. Lo que hace es retroceder y caer en el mismo hoyo de siempre. Y volvemos a repetir la misma historia de años anteriores. Creo que debemos de apuntar para poder salir de ese hoyo. Y tenemos que buscar factores, ¿verdad?, determinantes y personas pensantes
personas que no se pongan por un tinte político, sino que piensen por Honduras para poder sacarla adelante. Yo creo que esta palabra y esta frase, Renato, es una frase poderosa. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Nadie se halló capaz. Yo se lo puedo decir hoy en día, nadie se puede hallar capaz de lanzar la primera piedra si primero no los escarbamos a nosotros mismos. Desde el púlpito yo siempre le digo a los feligreses, los de la congregación, antes de ver sus errores, tengo que trabajar conmigo mismo. Tengo mucho que trabajar en mi vida para poder después trabajar con los demás. Creo que hay un gran ejemplo en esto. Nosotros no podemos vivir del discurso sin obras, porque es un discurso débil, un discurso que no es creíble, un discurso que no tiene peso moral, espiritual. Cuando el pastor Gerardo decía que quizás la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, tiene cierto porcentaje, porque lo dijeron, que la iglesia cristiana tenía el porcentaje más alto de credibilidad en el país. 76%. Una cosa es la credibilidad y otra cosa es la membresía. Correcto. Que hayan aumentado la membresía, innegable. La han aumentado y han desplazado a los católicos. Que tengan más credibilidad que los católicos, ahora, no me interesa debatir eso. Eso no me interesa no hablamos debatir. de los católicos, nosotros hablamos del pueblo. Hablamos del pueblo. No hablamos de católicos evangélicos, no, hablamos del pueblo. Renato, creo que estamos ante un panorama muy esperanzador. Yo quiero creerlo de esa manera. Creo que tenemos fe, tenemos confianza, que eso es lo que tenemos que ministrar a la sociedad. Fe y esperanza que las cosas pueden cambiar. ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuando dejemos de dejar escuchar esos discursos que no van acompañados de obra. Y hay muchas personas que se les ha dado oportunidad para poder ser parte, ¿verdad?, de un gobierno, pero no han cumplido. Entonces, seríamos nosotros aquel grupo de personas que yo siempre lo digo, nos gusta votar, pero somos malos para elegir. Correcto. Y creo que eso es algo que nosotros debemos de aprender, Renato, y que nos debe dejar una gran lección todo lo que está sucediendo en el país. Yo de acuerdo con todas las personas que hoy están en este programa y lo felicito. Yo creo que todos tenemos puntos de vista diferentes que tenemos que saber respetar y esa es parte fundamental para poder hacer crecer una nación. Después de haberlo escuchado, ¿cuánto humanismo cristiano ha habido en los gobiernos nacionalistas? Me pregunto. Pero también me pregunto, después de Villeda Morales, si un caso o dos casos excepcionales, medianamente excepcionales, ¿cuántos gobiernos liberales, estrictamente respetuosos de las libertades que nos garantiza el liberalismo hemos tenido? Íconos actuales. ¿Cuánta refundación hemos tenido en estos 3 años y pico? Voy a decir algo. Les voy a decir algo. Yo tengo algunas cosas que reconocer del partido actualmente en el poder. Muchas cosas que criticar de muchos gobiernos liberales. Y muchas cosas que criticar del humanismo cristiano del Partido Nacional. Pero ¿saben algo? Son los partidos que tenemos y nuestra democracia está fundamentada en partidos. Y ahí tiene razón, insisto en esto, Josep Vigil. La presión debe ser sobre esos partidos y sus cúpulas. Porque esas cúpulas históricas de los 3 partidos, aunque el Libre sea el más nuevo, han respondido y están respondiendo a sus intereses. No se dan cuenta cuánta credibilidad han perdido ustedes. Bueno, todos hemos perdido en el transcurso de los años credibilidad, todos. Yo no quiero ser absoluto aquí, pero sobre todo ustedes es que son institucionalidades, son los pilares de la democracia. Y seguir en el juego
que no son capaces de volver técnico el órgano electoral, porque los responsables de que no sea totalmente técnico el órgano electoral es de ustedes, cúpulas, es de ustedes, cúpulas. Seguir, tenemos que tolerarlo porque ni modo, pero miren, por algún lado yo espero que sin muertos esta democracia se reoxigene. Aquí vayan diciendo las cosas esenciales porque el tiempo se nos termina, cada uno de los panelistas, y sé que tienen que decirle muchas cosas para responder a esa pregunta. ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra en Honduras? En otras palabras, los que lanzan piedras de uno y otro lado, primero véanse cuántos pecados han cometido y en función de eso rectificar para ir construyendo el país que están sugiriéndole a los medios y a todos que lo hagamos. Por favor, pastor. Bueno, creo que vamos a tratar de hacer lo más resumido que podamos. Bueno, este es un sermón de 2-3 minutos. 2-3 minutos, como el evangelismo en los buses. Bueno, número uno, quiero decirle algo, que todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias y debemos estar claro. No, si usted pecó, sea claro que tiene que tener consecuencias. Cada uno de los políticos deben de estar claros que sus errores, sus fallas tienen consecuencias. ¿Cómo lo podemos tratar de solucionar para las diferentes generaciones, sus hijos, sus diferentes generaciones que vienen? Arrepintiéndonos y dejando de hacer lo malo. Pero hasta el día de hoy ha sido un vicio de generación en generación. Yo entreno a mi hijo para que siga haciendo lo mismo. Yo creo que eso debe de terminar y los políticos deben de darse cuenta que arrastran a sus siguientes generaciones. Que podemos tener un cambio, sí podemos, pero sin arrepentimiento, dije yo, que él habló del perdón, no podemos hacer nada. Si los políticos tuvieran la capacidad de arrepentirse y pedir perdón al pueblo de tantos errores que han hecho, nosotros los perdonamos, hombre. Honduras es un país noble. Pero quiero hablar también muy claro en esta parte. Cuando usted hablaba, por ejemplo, de la concejal de la del centro, ella tiene un problema en este momento, que ella se convierte en una bisagra prácticamente, en una bisagra que decide para dónde quiere cerrar. Y ella puede cerrar para acá o puede cerrar para acá o mantenerse al centro. Mi consejo para ella, que se mantenga al centro si quiere realmente defender la democracia. Si no quiere defender la democracia, va a seguir el juego político de cada uno de los intereses de un partido político X. En este momento nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Estamos preparándonos para ser observadores en los 298 municipios. Estamos trabajando con ACJ para ser nosotros veedores y observadores en los diferentes lugares con autoridad. No solamente un veedor, digo yo, boca abierta que no hace nada, que simplemente anda haciendo de veedor, viendo lo malo y no dice nada. Yo siempre he dicho, si vamos a hacer algo, hagámoslo con poder y autoridad. Entonces la iglesia se está preparando, sacrificándose. Con el pastor Mario anduvimos en diferentes lugares, ahorita que fueron las primarias, y yo le voy a decir algo, fue vergonzoso ver algunas cosas que se salieron prácticamente de lo normal y ver cómo algunas autoridades se prestan para hacerlas sinvergüenzadas. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo. Para que usted hable y vierta una opinión, esté ahí, sea parte de ese partido. Si no, mejor no hable nada. Escribir un editorial es fácil, sentado en un escritorio. Es fácil hablar en Facebook y en lo que sea y criticar sin hacer nada. Pero yo soy de las personas que soy de armas andar. Si vamos a hablar, vamos a ir a escudriñar y a ver qué es lo que está pasando. Dejen de andar hablando. La mayoría de gente de mi país tiene un problema, que le encanta hablar, le encanta criticar, pero ni tan siquiera ha sido parte ni un poquito de estar ahí en el lugar. Entonces yo pienso que si yo voy a hablar de Renato, es que yo conozco la vida de Renato. Yo he estado cerca de Renato, si no, no voy a hablar. ¿Para qué voy a hablar de Renato? José Gerardo Iría Salgado va a hablar aquí en este momento lo que realmente sabe. Lo otro no lo voy a hablar, pero lo que sí le puedo decir contundentemente, que solo Dios puede rescatar nuestra nación. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y hablo de católica y evangélico. Cuando hablamos de la credibilidad, la iglesia habla de católica, evangélica, tiene la credibilidad, bautista, adventista, porque son iglesias que realmente de una u otra manera, pues no es que no pecamos, pero al menos tratamos de hacerlo menos. Y esa es su palabra, que los que estamos en Cristo, abogado tenemos para con el Padre. Así es de que vamos a trabajar para tratar de hacer algo por esta nación y no solamente hablar, sino tratar de involucrarnos en lo que van a estar haciendo su trabajo los políticos. Los concejales necesitan en este momento del apoyo de todos nosotros, no de estar hablando ni criticándolo, necesitan del apoyo de nosotros. Y respecto a lo que decía mi amigo por acá, yo le quiero decir, yo sí estoy seguro que los políticos en este país han cometido sus errores, pero que podemos tener un cambio.
y que de una u otra manera los partidos políticos son importantes. Claro que lo son, sin ellos no podremos gobernar un país, pero necesitamos también decirles la verdad sin miedo. El problema es que la mayoría tienen miedo y acomodan todo, porque dicen que no podemos confrontar. Dígame, ¿qué hace usted cuando un hijo hace algo malo? Lo confronta y lo pone claro, ¿sí o no? Entonces los políticos necesitan que alguien los confronte, pero los tiene que confrontar alguien que tiene la moral para hacerlo, alguien que realmente se ha mantenido al centro, que no ha inclinado la balanza para acá ni para acá, sino que al centro. Esa es mi participación. Yo cuando le escucho decir centro, alguien que se ha mantenido en el respeto institucional, en la madre de las leyes que es la Constitución y todo lo secundario. Eso es el centro desde la perspectiva que yo escuché en este momento al pastor. Te voy a decir algo, Josep, ya esa es una interpretación muy personal, que se puede convertir en subjetiva porque es personal. Mira, en el escenario extremo de este país, que ojalá no ocurra en estas elecciones, los evangélicos de Honduras, indistintamente si son liberales, nacionalistas, lo que sea, van a jugar un rol con sus hermanos católicos. En la política hondureña siempre han jugado un rol. Siempre han jugado. Mira, y esta vez van a jugar un rol. Mira, para defender la institucionalidad y la voluntad popular, no importa quién gane, pero que gane ¿Quién tiene que ganar? Quien tiene que ganar, reconocido por la institucionalidad. Ana Paola, ¿cómo quieres pasar a la historia? ¿Así o así, con la cabeza erguida? Porque yo te voy a decir algo. De Cosette y de Marlon, uno sabe políticamente su formación. Yo debería saber la formación liberal de Ana Paola Hall, pero ya no exigimos la doctrina, la filosofía. Allá que haya debate interno, si los liberales le dicen, ustedes tienen que atender a nosotros, central ejecutivo, y no a fulano de tal. No les estamos exigiendo eso. Marlon, Cosette y Ana Paola, que es la bisagra de esto, les estamos exigiendo que amen la Constitución y que respeten la ley. Eso simplemente. Y que avalen el 30 de noviembre y 31. ¿Hay 31 de noviembre este año o no hay 31? No. Después del 30 pasamos al 1 de diciembre. ¿O hay? Sí, correcto. El 30 o el 1. Que avalen la voluntad del pueblo. Si no quieren quedar como parias en Honduras. Pausa y volvemos. Voy con Wilfredo Muñoz esta vez y luego con Josep Vigil. Bueno, mire, Renato, ya en esta segunda parte, yo creo que más allá, Renato, el pastor usaba una frase que es importante, seguir haciendo mucho hincapié, seguir haciendo hincapié en la esperanza. Y en este país, creo, Renato, que los últimos años, los últimos 3 años, hemos venido poco a poco avanzando en tener esperanza, tranquilidad y un poco de paz, Venimos de una década terrible para el aparato, digamos, institucional. Es la cooptación del aparato institucional, es el control del aparato electoral. Yo, por ejemplo, por experiencia que he vivido los últimos 3 procesos electorales, he visto realmente la institucionalidad electoral muy cooptada en los últimos, digamos, procesos del 13, 17 y todavía en el 21 hubo, digamos, con toda la lucha de la ciudadanía, con el papel que jugó en aquel momento la hoy candidata Rixi Moncada al interno en aquel momento del Tribunal Supremo Electoral, se desmontó y se creó un tema de certidumbre, pero sobre todo de confianza al ente electoral. Hoy, Renato, no existe y no lo hemos visto, digamos que desde el gobierno, y yo no me quiero aquí ver como defensor del gobierno, pero no he visto, digamos, ese nivel de mano metida y de control y de querer, digamos, hacer que el aparato electoral juegue al lado del gobierno. Más bien, yo lo que estoy viendo, lastimosamente, es que en un momento en donde el ente electoral cuenta, creo, con todas las herramientas, con todo el apoyo institucional para que pueda haber un proceso de la manera más transparente, que es lo que la ciudadanía aspira, pareciera más bien
que los dos partidos históricos a lo interno de ese Consejo Nacional Electoral, Renato, se han puesto de acuerdo. Yo entiendo, digamos, el mensaje que usted quiere transmitir del papel que debe de jugar la consejera Ana Paola Hall en este contexto, pero el proceso primario e interno demuestra que más bien la consejera Ana Paola Hall ha girado más a avalar lo que, digamos, ha abanderado la consejera presidenta Cosette López. Yo creo, Renato, que el proceso del 9 de marzo, y por eso vuelvo a repetir esto, para que generemos paz y certidumbre, debe de sentarse precedente, Renato. Sí. Lo que ocurrió el 9 de marzo en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, debe el Ministerio Público actuar para llegar a generar el precedente de responsabilidad, para que eso, Renato, no se vuelva y nunca más se vuelva a repetir en Honduras. Yo, por ejemplo, he escuchado a nivel del Congreso Nacional, he escuchado a nivel del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, pero también he escuchado diferentes actores sociales que hay una voluntad de generar todas las condiciones en materia de presupuesto. Pero usted a lo interno, Renato, usted después del 9 de marzo, ha venido una discusión al interno que no ha habido cronograma electoral, que no ha habido discusión de presupuesto. Luego ahorita entra el debate de los partidos emergentes, porque también, mire, el fortalecimiento de la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia en el país, falta, y había un mensaje importante que decía el tema de cómo los partidos históricos deponen ese interés particular que tienen y realmente empiezan a poner el interés de la patria primero, el interés de este país, pero no solo los partidos, Renato, porque también aquí yo no soy muy partidario de culpar solo a los políticos, porque creemos que entonces los políticos son una clase privilegiada, son una élite aparte. Renato, aquí hay otros actores que juegan su papel y que muy probablemente son los que maniobran realmente en cómo debe de o a dónde debe de avanzar el país. Están detrás y no los vemos. Tras bambalinas. Y no los vemos. Y no los vemos. Y aunque sabemos quiénes son. Y no por mejores intereses del país. Claro, porque tienen un interés, su interés personal. Y yo solo quiero, Renato, así terminar con esta idea. Mire, en la medida que el sector privado hondureño, que los religiosos, y con el respeto aquí que tienen, digamos, que estamos compartiendo aquí con los pastores, que los religiosos, porque se ha mantenido esa figura moral en la sociedad hondureña, depongan el interés de volverse mensajeros realmente de la transparencia, de volverse realmente mensajeros de recoger ese sentimiento de esperanza, Renato, y de esos otros actores sociales, vamos a avanzar a profundizar realmente procesos democráticos y transparencia. Entonces, mi mensaje dirigido al Consejo Nacional Electoral, más allá de qué posición política representa cada quien, porque tienen derecho, ellos tienen derechos y tienen derecho los consejeros a tener una simpatía política. Simplemente, Renato, deben de respetar algo que se llama la ley. Sin irrespetar la ley, correcto. Sí, comparto. Wilfredo Serrano Muñoz. Y yo siempre, si enchuto pierdo y si no enchuto pierdo, ¿no? Es que a mí me escribe muy seguido Loti, me dicen, es hermana de doña Ana García, la esposa de Juan Orlando. Pues me dice, está tirando la primera piedra, pero sí demuestra su poca moral. Dios nos libre de los fariseos. Y siempre me escribe así, alguna cosa le pasa, algo he dicho yo de Juan Orlando y ella quedó herida. Pues así me dice, Dios nos libre de los fariseos, o sea, fariseo. Pero solo Dios sabe cómo soy yo. O fariseas, le respondo. Tengo derecho a responder yo, no tengo derecho. O fariseas. Derecho a la réplica, no se le puede negar, a la réplica, pastor. Y no por ofenderla, pero tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Por favor, Josep. Ok, no, para cerrar, quisiera subrayar que me encanta la forma en que la pregunta fue planteada, la metáfora, utilizando la metáfora religiosa para referirnos a un tema político. Llegamos a la conclusión obvia, probablemente todos somos culpables, no podemos lanzar ninguna piedra, pero eso nos habilita a todos para que podamos enmendar. Y estoy de acuerdo con lo que mencionaba uno de los invitados, que el panorama es esperanzador. Y muchos podrán decir, pero ¿qué está viendo que le dé esperanza? El pastor mencionaba que su fe le daba esperanza, en mi caso es la evidencia, porque Honduras es un país que sufrió un golpe de Estado en el 2009 y que estuvo al borde de una guerra civil y logró llevar un partido que surgió de las calles al poder.
Luego hubo una elección que a todas luces fue ilegal, una reelección que a todas luces fue ilegal, y aún así se logró contra todo pronóstico ganar una elección. Por lo tanto, recordarle al pueblo hondureño que aquí han protagonizado historias heroicas. Cada votante que participó en esas luchas que acabo de mencionar se volvió un protagonista de la historia y un protagonista que ganó. Entonces, no se dejen vender el discurso del fracaso, del país fallido, de que las instituciones no sirven y de que nada puede cambiar. Todo puede revertirse. Si la historia nos enseña algo, es que está por escribirse. Y aquí Honduras, en particular, ha demostrado que cuando los hondureños se organizan, ya sea de forma civil, de forma política, incluso de forma religiosa, pueden lograr torcerle la mano al destino. Ya lo hicimos una vez, lo hicimos 2 veces, podemos volverlo a hacer. Incluso en este momento, yo estaría de acuerdo con mi compañero, no me parece que el Consejo Nacional esté contra las cuerdas. Ciertamente necesita el apoyo de todos, las cosas no van a pasar solo porque sí. Todos tenemos que ser veedores del proceso, todos tenemos que inmiscuirnos a través del ángulo que quieran, háganlo desde la asociación civil, desde las universidades, desde donde ustedes quieran atrincherarse, vigilen y apoyen al Consejo. Si, como Renato dice, Ana Paola Hall es la que está llamada a ejercer el dial del destino, entonces apoyémosla y estemos ahí pendientes y que ella sepa que somos todos ojos que ven con esperanza las decisiones que va a tomar. No queremos que se mantenga al centro, ni que se nos vaya por decisión caprichosa a la derecha o a la izquierda, simplemente hacia donde las papeletas que se van a depositar en las urnas la lleven. Es una buena expresión. Ella se incline. Es una tremenda expresión. Es una tremenda expresión. Sí, pastor. Ni al centro, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino hacia la voluntad popular. Ahí está el mensaje, Renato. Ese es el mensaje. Cuando yo mencioné a Loti, escuché que usted quiso decir algo. Loti es la... Sí, es la hermana de la presidenta, ¿verdad? Es de la primera dama en ese tiempo, Ana García Hernández. Sí, yo conozco porque en el tiempo de Juan Orlando se trabajó la iglesia de la mano bastante con ellos. Todo en el poder piden consejo espiritual. Exactamente. En el poder todos piden consejo espiritual. Entonces, en oposición no le piden a nadie consejo. En oposición nadie lo llama. Pero le gusta, Renato. Bueno, claro, en este momento, claro. Pero así es la necesidad de Dios que tiene cada quien en el poder. Sí. En la oposición nadie tiene necesidad de Dios, solo de rumbar y rumbar y rumbar. 15 segundos, pastor. Sí, lo que hace la diferencia es qué tipo de consejeros vamos a buscar. Sí. ¿Verdad? No es lo mismo decir lo que yo quiero como Gerardo Hería a decir lo que Dios dice. Los consejeros espirituales no vamos a hablar lo que queremos o por conseguir nuestro propio beneficio. Y el grave problema que hemos tenido, que muchos consejeros a veces no son consejeros de parte de Dios, sino sus propios consejeros diciendo lo que ellos quieren o para conseguir lo que ellos quieren. En lo personal, creo que es el momento de tener buenos consejeros.